Acá vamos a ver la interacción de los fluidos en reposo con algunos cuerpos rígidos. Pero manejamos algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de densidad. La densidad relaciona la masa del cuerpo y el volumen que ocupa dicho cuerpo. Entonces, todo cuerpo másico obviamente va a ocupar un cierto volumen. Y la relación entre la masa y el volumen le llamamos densidad. Si por ejemplo tenemos acá la regla de una cierta densidad, la madera está hecha de una cierta madera, de una cierta densidad, si nosotros cortamos una parte de la madera, entonces esa fracción tendrá igual densidad que el resto de la madera, por lo que está hecho del mismo material, ¿correcto? Bien, entonces hablemos ahora otro concepto, la presión. La presión decimos que es una magnitud física que nos indica cómo una fuerza perpendicular se distribuye en una región. Digamos acá, tenemos en una región una cierta área, y sobre esta área se ejerce una fuerza en forma perpendicular. Si se ejerce una fuerza en dirección normal a la superficie, entonces esa fuerza se distribuye y hablamos de una presión. La presión es la fuerza normal sobre el área. La fuerza normal se expresa en newtons y el área en metros cuadrados. Por lo tanto, la unidad va a ser el pascal. ¿Ven? Newton por cada metro cuadrado se llama pascal. Digamos, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos acá este sólido que está apoyado sobre 4 metros cuadrados y genera una fuerza de 80 newtons hacia abajo. Entonces, si nosotros separamos en 4 a esta superficie, entonces por cada metro cuadrado le correspondería 20 newtons. Nosotros sabemos que acá se está distribuyendo toda esta fuerza, en este caso sería el peso, todo este peso se está distribuyendo en esta región. Entonces, 20 newtons por cada metro cuadrado. Eso correspondería a ¿qué? A 20 newtons por cada metro cuadrado correspondería a ¿qué? A 20 pascal. 20 pascal. Muy bien. Ahora, hay que notar también que la presión es inversamente proporcional al área. A menor área, mayor presión. A mayor área, menor presión. Hablemos de la presión atmosférica. A nivel del mar, la presión en nuestro planeta en sí sufre una cierta presión debido a la atmósfera. La presión atmosférica que se genera es de 100.000 newtons por cada metro cuadrado. 100.000 newtons por cada metro cuadrado. Eso significa que cada metro cuadrado de la superficie, cada metro cuadrado de la Tierra soporta una fuerza de 100.000 newtons debido a la atmósfera, debido a que la atmósfera tiene peso. Es importante acá mencionar a quién, a la gravedad. Es importante mencionar a la gravedad, ya que si no hubiera gravedad, pues no existiría pues la atmósfera. Esta presión atmosférica vale de 10 a la 5 newton por cada metro cuadrado, es decir, 100 kilopascal, lo que llamamos una atmósfera. Lo que llamamos una atmósfera. Es de la presión debido a la atmósfera, soportado en la superficie del planeta. Otra presión, la presión atmosférica. La presión atmosférica se genera al interior de los líquidos. Al interior de los líquidos, todos estos puntos interiores del líquido soportan una cierta presión. La presión atmosférica que va a soportar un punto al interior de un fluido se va a determinar como la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad. La profundidad se mide a partir de la superficie libre del líquido. Densidad del líquido, gravedad, profundidad. Hay que darnos cuenta que acá, así el recipiente sea inclinado, uno lo que tiene que hacer es medir la profundidad para poder determinar la presión en ese lugar. Rho sub L, densidad de líquido, expresado, ya sabemos, en el sistema internacional en kilogramos por cada metro cúbico. G es aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado y H nos está representando acá la profundidad en metros. Algunos elementos, el agua, por ejemplo, la densidad del agua y el mercurio. La densidad del agua es 1000 kilogramos por cada metro cúbico.
El agua, importante, ¿verdad? Importante el agua, ¿correcto? En nuestro planeta pues el elemento más importante es el agua, 1000 kilogramos por cada metro cúbico, o lo que es lo mismo, 1 gramo por cada centímetro cúbico, También la densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos por metro cúbico o 13,6 gramos por centímetro cúbico. Nota lo siguiente, nota que tú, para pasar de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico, debes multiplicarlo por 1000. ¿Te das cuenta? De 1 a 1000. 13,6, 13.600. O sea, si te dan, por ejemplo, te dice, la densidad de una sustancia es 2 gramos por centímetro cúbico. ¿Lo quieres pasar al sistema internacional? Sería 2000 kilogramos por metro cúbico. ¿Correcto? Bien. A ver, acá hablamos sobre la diferencia de presiones. Mira, digamos que tengo un cierto líquido de densidad Rho sub L. Rho sub L es la densidad de ese líquido. Los puntos A y B van a estar sometidos a una cierta presión. Punto B, punto A, sometido a una cierta presión. De tal manera que la presión en el punto A se determina como la densidad de líquido por la gravedad o por la profundidad de A. La presión en el punto B, la presión hidrostática, sería la densidad de líquido por la gravedad por la profundidad de B. Si nosotros restamos ambas, entonces lo que vamos a obtener es una diferencia de presiones. La diferencia de presiones, notemos que va a depender de la diferencia de ¿qué? De profundidades. La diferencia de presiones va a depender de ¿qué? De la diferencia de profundidades. ¿Ya? Cuando se tienen los dos puntos dentro del mismo líquido. ¿Correcto? Dentro del mismo líquido. Principio de Pascal. El principio de Pascal nos habla de los incrementos de presión. Nos dice que todo incremento de presión en un punto de un fluido se transmite íntegramente por igual en toda dirección y a todos los puntos de dicho fluido, inclusive al recipiente que lo contiene. Por ejemplo, vamos a suponer acá que tenemos un líquido de una cierta densidad y incrementamos la presión. Bueno, sin incrementar la presión, en este punto hay una presión P1 y en este punto una presión P2. ¿Qué pasa si nosotros incrementamos la presión en un cierto lugar del fluido? Lo que va a ocurrir es que en todos los puntos de ese fluido, ese incremento de presión se va a dejar sentir. En todos los puntos del fluido. Eso significa que si acá la presión era P1, ahora será P1 más delta de P. O sea, habría que agregarle el incremento de la presión que se está ejerciendo en ese lugar, en esa región, en esa zona. Igual acá, mira, ve, el incremento de presión sufrido en este punto, ahí la presión era P2, pero ahora la presión ¿cuánto será? Será P2 más el incremento de presión el cual se ejerció acá. Digamos, por ejemplo, si acá el incremento de presión es 0,5 pascal, en este punto habrá una presión de P1 más 0,5 y en este otro punto será P2 más 0,5, ¿correcto? El incremento de presión se transmite íntegramente a todos los puntos. Fijada esta idea, una aplicación viene a ser la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es una aplicación en la cual se utiliza el principio de Pascal con la intención de incrementar la fuerza. Por ejemplo, digamos que acá tengo un sistema en el cual quiero mantener un bloque pesado a un lado. Yo le voy a ejercer una fuerza F1 sobre un émbolo de área A1. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Al ejercer esta fuerza F1, se va a generar un incremento de presión en el fluido. Pero ese incremento de presión se transmite a todos los puntos del fluido. Es decir, que acá también se va a generar el mismo incremento de presión. Pero ojo, se transmite la presión. Ese incremento de presión es transmitido, pero la fuerza no. Las fuerzas son diferentes.
Entonces planteamos el principio de Pascal. El incremento de presión en el émbolo 1, va a ser igual al incremento de presión en el émbolo 2. Eso entonces, ¿cómo lo vamos a expresar matemáticamente? Diríamos, el incremento de presión F1, estamos ejerciendo la fuerza F1 sobre el área A1. Y el incremento de presión en 2, ¿cómo sería? Sería F2 sobre el área A2. Entonces, acá se va a generar una fuerza diferente a la que se ejerció. Diferente. Mira, de acá nosotros podemos deducir que la fuerza va a ser proporcional ¿a quién? Al área. ¿Ven? La fuerza es proporcional al área. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, esta área fuera 10 veces el área A1, entonces la fuerza que se va a generar en ese lugar va a ser 10 veces la fuerza que se aplicó. Si se aplica 1, por acá sale 10. Si se aplica 2, por acá sale 20. ¿Correcto? Hay un incremento en la fuerza. Y ese incremento de la fuerza podría lograr pues sostener un bloque pesado, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces la idea en la prensa hidráulica es incrementar la fuerza. ¿Ya? Esa es la idea. Una aplicación pues del principio de ¿qué? De Pascal. Muy bien. Otro personaje de la antigüedad muy importante es Arquímedes. Personaje muy importante de la antigüedad. Este personaje nos habló sobre una fuerza llamada la fuerza de empuje. Nos dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido se verá afectado por una fuerza ascensional llamada empuje hidrostático. Esa fuerza es opuesta a la dirección de la gravedad. Es una fuerza vertical hacia arriba. Esa fuerza se va a presentar cuando parte o todo el cuerpo llegue a ingresar al líquido, llegue a ingresar a ese fluido. Entonces, el cuerpo cuando está total o parcialmente sumergido se va a ver afectado por una fuerza vertical hacia arriba, opuesta a la dirección de la gravedad. A esa fuerza le vamos a llamar el empuje hidrostático. Y el empuje hidrostático va a ser igual al peso del líquido que se desalojó. O sea, digamos, acá había una cierta cantidad de líquido. Al entrar el objeto, hay una parte que se va a derramar, ¿verdad? Esa parte que se va a desalojar del líquido se puede pesar. El peso de esa cantidad de líquido que se ha desalojado va a ser igual a la fuerza de empuje que va a aparecer. Eso significa que mientras mayor sea la cantidad de líquido que sale, entonces mayor será la fuerza de empuje que se va a obtener. Empuje igual al peso del líquido desalojado. Y el peso del líquido desalojado, ¿cómo se calcula el peso? El peso es la densidad de líquido por el volumen de líquido desalojado, es de la masa, ¿verdad? La densidad de líquido por el volumen de líquido desalojado por la gravedad. ¿Correcto? Por la gravedad. Ahora, ¿qué pasaría si en el caso que el volumen de la parte del cuerpo sumergido, de la parte sumergida, este volumen sea igual pues al volumen de líquido desalojado? Si el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen de líquido desalojado, entonces también se podría expresar la fuerza de empuje así, como la densidad de líquido por la gravedad por el volumen de la parte sumergida. A veces resulta muy práctico trabajar de esa manera, ya que uno nota acá cuánto es la parte sumergida, ¿no? A veces en los problemas te hablan pues, está sumergido el 40%, ¿no? Entonces encontramos una relación entre el volumen de todo el cuerpo y el volumen de la parte sumergida. ¿Correcto? Entonces resulta muy práctico así. Una nota. La fuerza de empuje. ¿Dónde actúa? La fuerza de empuje actúa en el centro de gravedad del líquido que se desalojó. Eso es importante porque puede ser que el objeto que haya ingresado a ese líquido
de repente sea un objeto que no es uniforme. De repente su masa no está distribuida de manera uniforme a través de esa región, ¿no? De esta parte que está sumergido. Entonces su centro de gravedad no tiene que coincidir necesariamente con la fuerza de empuje. O sea, la fuerza de empuje no actúa sobre el centro de gravedad de la parte sumergida. El cuerpo puede ser que no sea homogéneo. Entonces de repente su peso estará por un costado. ¿Está bien? No hay problema. La fuerza de empuje va a actuar en el centro de gravedad del volumen de líquido que se desalojó, o sea, como si fuera el objeto uniforme. Ahí actuaría la fuerza de empuje, ¿correcto? No tiene que coincidir necesariamente con el peso de esa parte que está sumergida, ¿ya? No tiene que coincidir en el mismo lugar del punto de aplicación, no tiene que ser así, ¿ya? Entonces, actúa en el centro de gravedad de la parte del líquido, o mejor dicho, del líquido desalojado. Del líquido desalojado. Otra idea. El peso aparente. El peso aparente. Mira, tenemos acá un objeto de cierto peso, W. Si nosotros colgamos el objeto mediante un dinamómetro, podemos medir la tensión del cable. En este caso, la tensión de la cuerda sería de igual magnitud que el peso. ¿Correcto? La tensión del cable sería de igual magnitud que el peso por condición de equilibrio. Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos el dinamómetro, pero con el objeto al interior de un líquido? Ojo que todo el cuerpo está dentro de ese líquido de cierta densidad. Todo el cuerpo está dentro de ese líquido. Entonces, ya no vamos a leer la misma tensión. La tensión que va a leer el dinamómetro va a ser diferente. Una tensión T1. Si nosotros hiciéramos el diagrama de cuerpo libre acá, ubicaríamos el peso del cuerpo y también tendríamos que ubicar a esa fuerza conocida como empuje. El empuje y el peso del cuerpo. ¿Correcto? El empuje y el peso del cuerpo. Ahora, si nosotros aplicamos las condiciones de equilibrio, podríamos obtener la tensión. Esa fuerza de tensión le llamamos el peso aparente. Esa lectura del dinamómetro cuando el cuerpo se encuentra íntegramente dentro del líquido, le llamamos peso aparente. Por condición de equilibrio, el peso aparente, ¿cómo lo vamos a poder determinar? El peso aparente lo vamos a determinar como el peso del objeto cuando estaba fuera del fluido, fuera del líquido, menos la fuerza de empuje. ¿Correcto? Menos la fuerza de empuje. De esa manera nosotros vamos a poder determinar el llamado peso aparente. Cuando tú estás dentro de una piscina, aparentemente pesas menos, ¿sí o no? ¿Verdad? Ese peso que, aparente se determina como el peso cuando estás afuera del líquido, menos la fuerza de empuje al cual estás sometido al estar al interior del líquido.